En la tertulia de hoy tenemos el privilegio de contar con 3 invitadas y un invitado especialistas en la materia, desde diferentes sectores. Por un lado, Lorena Hernández Pineda, psicoterapeuta, especialista en violencia de género, colabora con varias asociaciones feministas e imparte charlas y talleres desde el 2020. Muchas gracias, Lorena, por tu asistencia. Y tenemos por otro lado a Laura Juliana Gamboa Bonilla, coordinadora del Semillero de Investigación Filosófica Filoepos, columnista de la revista de la Universidad del Bosque de Bogotá, Horizonte Independiente y Filosofía en la Red. Muchas gracias, Laura, por tu asistencia también. Alejandra Guillermo Teos, activista feminista y miembro de la Asociación Las Cigarreras en Sevilla, técnica en producción de alimentos y estudiante de medicina en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, Alejandra, por tu asistencia. Y Miguel Ángel Calderón, maestrante en Filosofía en Valores, licenciado en Psicología Organizacional, enfermero, responsable de Filosofía en la Red, una de las plataformas de divulgación filosófica más importantes en habla hispana. Gracias, Miguel Ángel, también por tu asistencia. Y bueno, yo me presento. Soy Esther Guirao, humanista, editora de la página Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica cuyo propósito es crear un proyecto abierto, respetuoso y solidario sobre aquello que nos hace ser más humanos, el pensamiento crítico y racional, de la mejor manera, dejándonos llevar por el viento del logos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy está relacionado con la pasada fecha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día en el que se reivindican los derechos de las mujeres, aunque bueno, de diferentes matices, pero en torno a una misma idea, la igualdad completa entre hombres y mujeres. Y así lo hemos podido comprobar en las diferentes manifestaciones que han tenido lugar en muchas partes del mundo en esta fecha. Estas manifestaciones están organizadas normalmente por grupos feministas. El feminismo no es un movimiento que aparezca de la noche a la mañana. Este movimiento surge durante el siglo XVIII, momento en el que se reivindicaron los mismos derechos para adquirir la igualdad entre hombres y mujeres en educación, el trabajo, el matrimonio y los hijos y el derecho al voto. Unas décadas después, o siglos, en la contemporaneidad, resurge una toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, que reivindica la igualdad frente a la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo masculino. Actualmente, el feminismo está sufriendo un cambio a nivel político, social e ideológico. Aparece un feminismo con nuevas ideas y nuevas actitudes. Cuéntanos, Laura, primera pregunta. ¿Cómo podemos identificar el feminismo y qué significa ser feminista en nuestra era? Bueno, buenos días para todos aquí presentes, los espectadores y mis compañeros de mesa redonda. Podríamos empezar a decir que para identificar el feminismo en la actualidad hay que partir de 2 puntos. Y el primero es que el feminismo tiene esa potestad de poder hacer incomodar. Y vamos a entender esa incomodidad desde una incomodidad basada en la crítica de acciones heteronormativas a personas, bueno, que frente a conductas injustas, violentas, desiguales, pero normalizadas. Entonces, el feminismo tiene en principio esa potestad, bueno, suscita esa potestad a las mujeres de poder hacer incomodar a través de la crítica. En segunda instancia, tiene o debe suscitar el poder actuar. ¿Cómo? Ejerciendo pues acciones que confronten este estado de cosas injustas, opresivas, que han sido normalizadas. ¿Cómo? A través de por ejemplo, la mayor inclusión en la sociedad, a través de la participación en campañas de conciencia, a través de la pedagogía, a través de la lucha contra la violencia de género, pues que es una lucha inacabada, siempre va a estar allí, porque infortunadamente la violencia de género siempre va a estar, de una forma u otra, y desde diferentes expresiones. A través de la política y el activismo, a través de, pues, desde luego, el empoderamiento de las mujeres, para que sean conscientes precisamente de estas conductas opresivas pues, que están viviendo.
¿Y qué significa ser feminista? Pues en esta era, primero, pues la lucha por la igualdad, como bien indicaba Esther en inicio. No se puede hablar de feminismo si no es en búsqueda de esa igualdad frente, como bien indicaba Esther, un colectivo que históricamente ha prevalecido y ha oprimido pues a las mujeres y a diferentes grupos marginales. A través de la inclusión y la diversidad, ser feminista es buscar también incluir a aquellas personas más vulnerables, aquellos que han sido pues también señalados y maltratados de una forma u otra. A través de la sororidad o solidaridad entre mujeres, es imposible hablar de ser feminista o autodenominarse feminista si no se cuenta con el apoyo mutuo con otras mujeres, que aunque no se vivan, digamos, en las mismas condiciones de violencia, siempre se va a compartir el estado de señalamiento, de opresión, de vulnerabilidad. Y pues ser feminista también es un estado de autocuestionamiento y reflexión. Como bien indicaba al principio, pues es un poder hacer incomodar. Y la incomodidad tiene que partir de la propia persona, de la propia mujer. Incomodarse con las situaciones que a diario pues está viviendo, está sufriendo, incomodarse con lo que viven pues sus compañeras de género, incomodarse con las situaciones que viven también los más vulnerables. Entonces, ser feminista en la actualidad recorre un conjunto de estado de cosas que en últimas llevan, primero, al sentirse incómodo por la situación propia y por la situación ajena. Segundo, a querer actuar frente a esa incomodidad, frente a esas injusticias. Y en tercer lugar, reivindicar su propia persona y buscar reivindicar también a aquellas que pues han sido oprimidas. Muchas gracias por tu aportación, Laura. Y Alejandra, como activista feminista, ¿cómo identificas tú el feminismo y qué es ser feminista actualmente? Pues es una pregunta bastante compleja. Yo tenía el pensamiento y la ilusión de traérmelo como muy preparado y efectivamente, como tú dices, venimos del 8M y siempre hay lecturas y aprendizajes nuevos que hacer, ¿no? Me quedo eh, con compartiros un conocimiento que he tenido en este recorrido bueno, de aprendizaje, ¿no? En las calles, en los grupos de mujeres y etcétera. Ser feminista actualmente, pues es complicado. Es complicado porque, como ya bien explicaba Laura, pues los embates de la actualidad y el factor oportunidad siempre van a existir allí para que el machismo y el sistema patriarcal sigan aferrándose, ¿no? a ese estatus de poder que obtienen los hombres bueno, pues, de beneficiarse por sistema de la explotación de las mujeres, ¿no? Entonces, más que podía dar alguna definición, no sé, más teórica quizá, pero me gustaría sobre todo invitar a todas las personas que nos acompañan y a nosotros mismos a leer un artículo que a mí me hizo reflexionar mucho en su día, que ya lleva bastantes años publicado, y es el artículo de Ana Pollán, ¿vale? Ana Pollán es una filósofa feminista y bueno, pues cuenta Ana Pollán en un artículo que se titula Las verdades que nos hurtan, ¿no? Hace una disección muy buena de las herramientas patriarcales que se están instaurando ahora mismo, pues gracias al sistema capitalista en el que vivimos y demás. Y bueno, no podemos darle títulos, es lo que yo concluyo, ¿no? Títulos de feminista ni carnets de feminista individualmente a las mujeres, a los hombres, a las personas en definitiva que se interesan, ¿no? Por esta lucha que tiene tantos años y que tiene que ver con la abolición de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, que tan lucrativa es y ha sido, ¿no? Entonces, bueno,
en consenso, según mi aprendizaje, ya digo, y las lecturas que he podido hacer por tener acceso y por poder leer y por todas esas cosas que damos como derechos, bueno, adquiridos gracias a que todas esas mujeres que anteriormente nos precedieron pudieron pelear porque tuviéramos acceso justamente, ¿no? a la educación básica y superior y demás. Pues bueno, es compartir una agenda, ¿no? Y es una agenda abolicionista de este sistema de opresión. Por tanto, abolición del género, abolición de la prostitución, abolición de los vientres de alquiler, abolición de la pornografía. Y bueno, pues creo que lo deja muy claro, os lo recomiendo de verdad, y para no repetirme quizá mucho en esto, y volviendo otra vez a la pregunta, que todavía me queda un poquito de tiempo, ¿qué es ser feminista actualmente? Pues eso es chocarse contra la pared constantemente. Es tener esa agenda clara y sufrir mucho porque es que nuestro poder, ¿no? Nuestra ciudadanía plena no está alcanzada, eh, porque no se nos considera en realidad un movimiento político real, un movimiento, bueno, de transformación social, aunque en sí mismo lo es, y actualmente vivimos en una sociedad absolutamente distinta de la que teníamos hace 5 años, y dentro de un año vamos a ver una evolución pues, cada vez mayor, y dentro de 2, y sucesivamente, porque es que es un clamor, ¿no? Que efectivamente sí, la violencia de género existe, pero las causas y lo que la propicia es eso, es al final la subordinación de la mujer por el mero hecho de nacer mujer en un cuerpo sexuado de mujer. Entonces, bueno, eso, pues ya digo, podía dar para miles de días, miles de transformaciones y debates, pero en definitiva eso es, para mí, estamos viviendo ese proceso de aculturación feminista, aprendiendo mucho, generando mucho conocimiento de camino y bueno, pues sí, sufriendo y disfrutando a partes iguales, porque pasado un tiempo, pues eso, se hace verdad lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Y ya, me callo. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante lo que habéis comentado, tanto Laura como Alejandra, y me quedo con esa idea, ¿no? de chocarte contra la pared y tener la agenda clara e intentar luchar y seguir luchando, que es algo común, ¿no? Pero dentro de este común, dentro de este algo general, hay colectivos, ¿no? o personas que consideran que el feminismo parece formar parte de un grupo selecto, en el que solo las mujeres pueden ser feministas, dejando de lado a trans, cis y hombres, etcétera, ¿no? Surge, por tanto, una nueva problemática. Lorena, ¿qué opinas? ¿Debe ser el feminismo un movimiento de solo mujeres o debe ser algo más general? Hola a todos y todas. Es una muy buena pregunta y la estuve pensando y debatiendo muchísimo. Y bueno, el feminismo, este movimiento ideológico y social, ¿no? Que como mencionaban mis compañeras, mis colegas, busca romper esa construcción social para alcanzar la igualdad de género, ¿no? Y pensaba en esta construcción social donde los derechos de la mujer no son los mismos con los derechos del hombre, ¿no? Entonces, yo diría que el feminismo sí debería de permanecer siendo este movimiento de mujeres, pero donde se puedan incluir estos aliados, ¿no? Porque la deconstrucción patriarcal, o sea, el patriarcado, el de construir este patriarcado, nos alcanza a todos y todos, ¿no? A todas las personas. Entonces, cada uno va a estar viviendo y una va a estar deconstruyéndose a lo largo de su vida, en diferentes etapas de su vida. Es un proceso de nunca acabarse, de siempre estar aprendiendo y reaprendiendo. Entonces, pero el feminismo tal cual, y con todas las olas del feminismo, y cómo ha sido a lo largo del tiempo y de lo social y todo, o sea, no estamos en la primera, viviendo lo mismo que se vivió en la primera ola, ni en la segunda, ni en la tercera, ¿no? Entonces, y no va a ser lo mismo en el futuro, ¿no? Entonces, creo que sí, este movimiento ideológico y social nos pertenece a las mujeres, pero la deconstrucción patriarcal nos pertenece a todos y todas.
Muchas gracias, Lorena, por tu aportación. Muy interesante lo que has comentado. Un movimiento que pertenece a las mujeres, pero en el sistema patriarcal pertenece a todos y tenemos que construir ese sistema. Miguel Ángel, el único hombre como invitado de la mesa redonda. ¿Qué opinas? ¿Puede un hombre ser feminista o debería ser un hombre feminista? Hola, primero que todo, gracias Esther por la oportunidad, por la ventana y saludos a todos y a todas, tanto los que están en la sala como que los ven en streaming. Creo que, bueno, como filósofos siempre tenemos frases célebres o cosas ahí, gente ahí que nos hace como ecos. Yo quiero iniciar, pero con una Jane Fonda, que es una actriz, y ella dice que el feminismo no es solo para las mujeres, sino es permitir que todos tengan una vida más plena. Eh, es decir, y partiendo de allí, me voy a la definición de la RAI. ¿Y qué dice la RAE sobre el feminismo? Que el feminismo es una ideología que defiende los mismos derechos entre hombres y mujeres. Entonces, rescatando un poco eso, desde mi perspectiva, creo que el feminismo es una ideología y que creo que también debe de ser y tendría que ser apropiada por los hombres. No a lo mejor en estas marchas, en este luchas, que esto puede ir a diferentes olas o a diferentes movimientos y obviamente hay diferentes tipos de feminismo que también es algo importante cuando pensamos en feminismo. Desafortunadamente, la mayoría de los que nos ven o nos vean, si piensas en feminismo, a lo mejor piensas en estas mujeres que gritan, que marchan, que destruyen, que todos, y hay muchas vertientes. Entonces, creo que es partir desde la base y la base es el origen, que es la ideología. La ideología es una ideología que busca la igualdad y es una ideología que nos afecta a todos, porque el patriarcado, el machismo también nos pega a muchos hombres en la manera en cómo se espera, y eso a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, en la manera en cómo se espera que los hombres también nos comportemos. Por ejemplo, ahorita hablaban de esta parte de toparse con pared, ¿no? El feminismo es entonces tenerte la apertura de saber que existe un patriarcado, de saber que quizá por haber nacido hombre tienes ciertos privilegios que no eres o que eres más escuchado que una mujer, pero estar incómodo con eso. Laura lo comentaba, ¿no? Y partiendo de la filosofía de esta parte de incomodidad, el sabernos incómodos y el decir, ok, o sea, a lo mejor yo no elegí ser hombre, yo no elegí haber nacido en este cuerpo, pero el saber que el por haber nacido así tengo más privilegios o puedo ser escuchado diferente. O el otro día leía sobre un estudiante sobre unos papers, una investigadora hizo y firmó con seudónimos de hombres y su nombre y lo mandó a varias revistas científicas. Y desafortunadamente le aprobaban los papers más desde el lado del seudónimo masculino al de ella como mujer. Y el ver esas noticias y el sentirte incómodo y enojarte por eso y el decir que esto es injusto, eso es ser feminista. Quizá esta parte de ser aliados entra por ahí, pero también esta parte de luchar, porque yo no lucho o yo cuando digo que soy feminista y que no me incomoda decirlo, porque es otra cosa importante, porque incluso entre las mujeres, a veces el decir soy feminista te puede incomodar o te puede molestar, te puede decir, te puede dar miedo decir que eres feminista, porque está ligado a que es una mala palabra, a que es una palabra que eres una persona que protesta, que eres una persona que simplemente da guerra, da lata y que no hace nada más que salir y destruye cosas. Cuando realmente aceptas que eres feminista y dices, es que yo quiero una igualdad, yo quiero abogar por una igualdad y por ejemplo yo la abogo por mi futura hija, por mi futura esposa, por mi madre, por mis hermanas, por todos. O sea, creo que el decir soy feminista y abrazar este movimiento, esta ideología, es decir, yo quiero que todas y todos seamos iguales y que vivamos en un mundo en donde se nos vea como personas y no como un género, no como tú puedes o tú tienes ciertas características por ser de una manera o ser de otra. Por ejemplo, yo lo viví, yo estudié enfermería y soy enfermero cuando empezaba la ola de apenas empezaba la enfermería y a mí me, o sea, estar en medio de mujeres y el ser visto de forma rara porque yo no podía cuidar a una persona porque era hombre, eso es incómodo también. Y eso es decir que estamos en ciertos estereotipos que nos permitimos a nosotros abrazar. Hay mujeres que son pesistas y que son más fuertes que muchos hombres, pero una mujer no puede ser más fuerte que un hombre. Entonces, el decir y el aceptar que es algo que no está bien, el decirlo y el gritarlo, el poder poner una remera, el poder por ejemplo, algo que me pasa mucho y que me ha pasado recientemente, el 8M, yo regaño a las mujeres, decir, porque muchas es felicidades a la mujer, felicidades por ser mujer. No va por ahí. O sea, es realmente hacer esta lucha de decir, es que no sé, es una celebración, no es una celebración, es una conmemoración. Y el abogar por esto, el estar incómodo con tus amigos y amigas y el decir comentarios que escuchas, no sé, conduces como una mujer, a veces lo escuchas incluso desde mujeres, y el decir, es que este comentario no va por ahí.
ese comentario no está bien. El aceptarlo y el abrazarlo te hace feminista y creo que un hombre puede hacerlo. Obviamente desde ciertas trincheras, desde ciertas vertientes, no vamos a entrar en todos los campos porque hay situaciones en donde hay aspectos en donde son específicos de una mujer y en donde la mujer va a luchar por ahí. Pero preparándome para aquí, yo escuché que este movimiento, y es algo muy bonito, el feminismo es demostrar que se puede hacer cosas con presión y es un testimonio de la eficacia. El valorar, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la elección del cuerpo, al poderse casar y decidir con quién casarse, y ver esos logros, el reconocerlos y el pugnar porque sigan habiendo, creo que es algo que está. ¿Y qué puede hacer un hombre feminista por la causa, por así decirlo? Pues no sumar, o sea, por ejemplo, yo como coordinador de filosofía en la red, sumo a todas y a todas, no me importa el currículo, no me importa el género, sino veo siempre el currículo, siempre veo lo que puede aportar más allá de quién lo está aportando. Creo que como hombres, el pugnar por eso y el abrir espacios en donde tú realmente seas, en la medida en lo que tú puedas, pugnar por que todo sea igual, creo que la manera en que puede ser feminista. Para mí, creo que cerrando, un hombre puede ser feminista y lo debe de ser, en la medida que debe pugnar por ser iguales. Ya más allá están todas las vertientes y todos los movimientos y todas las diferentes olas o todas las características, pero creo que como hombre lo que nos puede completar a nosotros es decir, vayamos por algo igual y que desde lo que está, desde tu trinchera, desde tu posición de poder, desde tu patriarcado, desde tu grupo selecto, hagas por romper esos espacios y ser el incómodo, el incómodo que moleste y que diga esto está mal, esto no debe de ser, y de ahí pues para adelante. Bueno, ese sería mi aporte. Muy interesante todo lo que has comentado, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu experiencia, incluso tu experiencia personal como hombre, ¿no? También que hay un tema, entre otros tantos, de especial interés que me gustaría llevarlo a la mesa. Dentro del feminismo se abre un nuevo paradigma en el que sexo y género cambian de significado. Entiéndase sexo como lo biológico o asignado y género como la identidad. En este nuevo paradigma, el sexo no se presenta ahora como una categoría natural, sino que se trata de una construcción política. Surge una deconstrucción de la categoría mujer, rompiendo así las expectativas de género. La mujer respira, puede separarse de lo establecido y todo se homogeneiza. El hombre puede ser como la mujer y la mujer como el hombre. Los efectos de esta confusión entre sexo, género y orientación genera un nuevo debate. Si la mujer, que es el agente del feminismo, y empieza a desdibujarse, Laura, ¿podrías explicarnos qué sucede entonces con el feminismo? Bueno, hay que comenzar recordando que el feminismo versa en un movimiento que se originó principalmente por la lucha de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Entonces, se comienza a dar tratamiento a toda esta problemática, porque es una problemática no solamente teórica, sino práctica, vital. Si se empieza a derrumbar la experiencia vital del ser mujer. Entonces, comenzamos a pensarnos si ser mujer es aquello que nos dictó, bueno, que nos dicta la naturaleza, aquello que nos dice la sociedad que es ser mujer, o por otro lado, ser mujer es un sentimiento y el yo sentirme mujer, es decir, cualquiera puede equipararse al sentirse mujer y entonces por lo tanto es mujer. Creo que el concepto de género de mujer es fundamental para la igualdad de género, ¿sí? Y en la promoción de los derechos de las mujeres, pero destruir este concepto, es decir, desdibujarlo, se estaría negando la experiencia de existencia, pues, de la experiencia vital del ser mujer y de las luchas de las mujeres en la sociedad. Es decir, para mí sería borrar precisamente toda esa vivencia histórica que hemos tenido desde nuestro lugar como mujer. Si bien hay otros grupos vulnerables y pues sometidos, oprimidos en la sociedad, no podemos igualar la experiencia. Son experiencias diferentes, válidas ambas, que merecen la atención, que merecen ser cada uno reivindicado a su manera, pero no se pueden igualar. Es decir, la experiencia, por un lado, del ser mujer, el vivir como mujer, desde el nacimiento
a equipararla a otras experiencias que si bien buscan, pues más bien buscan, no, son también oprimidas, son también señaladas, no podemos decir que sean necesariamente iguales. La opresión, desde cada punto de vista, es rechazable, es injustificable, pero no se dan desde las mismas maneras. La naturaleza no viene siendo la misma. Las mujeres históricamente han sido oprimidas y marginadas. En la lucha de la igualdad de género, pues se ha centrado en gran medida en reconocer y en afirmar precisamente esa identidad, esa experiencia vital de ser mujer. Y la destrucción del concepto de género mujer negaría la realidad de la lucha que hemos tenido históricamente y que hemos pues trabajado por esta misma. Y precisamente pondría en peligro los logros que hemos tenido en materia de igualdad de género. Si bien el feminismo también busca luchar no solo por la igualdad, por la reivindicación de la mujer, sino también las poblaciones minoritarias y oprimidas, indico nuevamente, la experiencia no es la misma. Todas las formas en las que se vive violencia hay que rechazarles, hay que llamarles la atención, pero no son de la misma manera. La naturaleza, las causas no son las mismas. Y la forma de reivindicarlas tampoco. Creo que se pone en peligro el movimiento feminista si se empieza a destruir o a desdibujar el género mujer. Además, la destrucción de este género pues, podría conducir a la negación de derechos que ya hemos alcanzado y a las necesidades específicas que tenemos las mujeres en áreas como la salud reproductiva, por ejemplo, la violencia de género y la igualdad salarial. Y esto podría tener consecuencias negativas pues, en la vida, desde luego, de las mujeres y del estado de cosas en general en la sociedad. Entonces es importante tener en cuenta que la identidad de género es una parte fundamental de la identidad de cada persona y que todas las identidades deben ser reconocidas, son válidas y son respetadas. Pero desdibujar y destruir el concepto de género mujer no es solo contraproducente en términos de igualdad de género, sino que es éticamente incorrecta y perjudicial para la sociedad en general y especialmente pues, para el movimiento feminista que tanto ha luchado por la reivindicación de sí mismo. Muchas gracias, Laura, por tu aportación. Miguel Ángel, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, volviendo a las definiciones de diccionario, que creo que tengo ahí algunas. Género lo define la Organización Mundial de la Salud como lo que la sociedad espera de un hombre o una mujer, es decir, los roles. Entonces, para mí, creo que la deconstrucción del género es interesante, es importante, porque al final del día te da la libertad como mujer y como hombre a, al no comportarte de cierta manera. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita, afortunadamente, con cosas como mujeres astronautas, hombres, bueno, hombres chefs que siempre ha habido, pero siempre se les ha catalogado bajo el tinte de un cierto tendencia sexual, ¿no? Siempre, si te dedicabas como hombre a cosas femeninas, evidentemente era feminismo, feminista. Por ejemplo, el feminismo, la palabra, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero surgió como una un tilde despectivo hacia hombres que tenían un cierto padecimiento y que tenían ciertas conductas como que les crecían las cejas, como que la piel era más tersa. Era una forma despectiva de decir que era muy femenino, era feministas. De ahí viene el origen, después lo retoman y bueno, viene el Wall Street Journal cuando saca todo lo que es el feminismo y la palabra, pero de ahí viene, era un término despectivo. Entonces, si nosotros nos atrevemos a deconstruir el género y a permitir que a un hombre le pueda gustar el rosa, que un hombre pueda tener una muñeca y que le gusten las muñecas y que no pase nada porque tengas muñecas, creo que eso te permite hacer cosas diferentes. El feminismo para mí, como decían desde un origen, es algo que aboga por la igualdad. Entonces, para mí, el que se deconstruye el género no va en contra del movimiento, porque en general abogas porque se deconstruya, porque al final del día tú apuestas porque una mujer y un hombre puedan concursar para ser CEO, para ser empresarios, para hacer lo que sea, y puedan tener las mismas oportunidades y se elija a la persona por sus capacidades y no porque tiene la potencialidad de ser madre y entonces se va a descuidar y va a atender más a sus hijos, o porque una vez al mes se va a poner histérica y entonces no va a poder atender a todos los clientes, o a ella sí le damos este rol porque pues puede atender de forma más amable a las personas, pero
a él le damos esta característica o este puesto porque él puede cerrar tratos, porque es una persona firme y entonces va a ser responsable. O sea, el permitirnos de construir esas cosas y el decir, no importa el que nazcas hombre o mujer, sino tú puedes dedicarte a la faceta. Puedes tener una mujer que sea mecánica, puedes tener un hombre que sea enfermero. Creo que el de construirlo nos permite abrirnos a esto más. El aceptar que no hay un género como tal, sino que todas las profesiones y todos los gustos y todos los colores no tienen género, nos permite. Es muy difícil cuando lo ves de una parte, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, les comparto de experiencia personal, mi mamá le gustaba el fútbol, le gustó el fútbol, fue futbolista, y en su momento, hace 40, 50 años, pues la tachaban de X cantidad de cosas. Pero el permitirse ver roto esto, cuando, ahora, bueno, ahorita ella estaría en su época dorada, si hubiera sido futbolista en esta época, en donde ya afortunadamente el fútbol femenino pues tiene este alcance, ¿no? Pero esa lucha que se ha logrado y el poder ver a una mujer, poder ver mujeres profesionales jugando fútbol, es haber permitido esta deconstrucción de los deportes no son solo el fútbol, no solo para hombres, o estos deportes no son solo para mujeres, sino abrirnos estos espacios, creo que nos permite entonces ir ganando estos derechos, es ir rompiendo estos estigmas y nos permiten entonces vernos como personas. Creo que para mí el feminismo es esto, es abogar por vernos como personas, más allá de si eres o no eres X o Y cosas, si te identificas o si te sientes X o de qué manera, si no eres una persona con derechos, con sentimientos, y vamos a abogar porque todos somos iguales. Para mí eso es parte de, y creo que entonces si deconstruimos el género, para mí sería mucho genial porque nadie tendría problemas de decir, me gustan las muñecas, no pasa nada, o me gusta el color rosa y no pasa nada. Bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Miguel Ángel. En este debate hay una parte de especial interés en cuanto a la violencia de género. Si consideramos violencia de género como el acto violento, agresivo del hombre hacia la mujer, en este desdibujamiento de la mujer del que ya hemos hablado, Lorena, como especialista en violencia de género, ¿crees que podría desaparecer la violencia de género si desaparece el género? ¿O cuál es el futuro para la violencia de género? Vale. No. ¿Por qué? Porque el género tiene que ver con las actitudes, expectativas y valores que una sociedad en concreto determina como masculinas y femeninas. O sea, las diferencias de género son cambiantes a lo largo de los años y también son diferentes en función de la cultura y del país. O sea, las mujeres no tenían del siglo XVI, no tenían las mismas normas que las mujeres hoy en día, o no es lo mismo ser mujer en Alemania que en el Vaticano, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, no tiene que ver, o sea, la violencia de género se le llama violencia de género porque hay que tener una categoría para identificar y exponer la violencia contra las mujeres, pero si se elimina el género, no tiene nada que ver, es personas, ¿vale? Pero sí es importante seguir, y aparte, como mencionaba una de ustedes, que rompería todos estos avances si se elimina el género, ¿no? O sea, es cómo hacemos que dejemos de usar a las personas como objetos y las pongamos como sujetos. Y que justo este género no tiene que ver, es este constructo social y cultural, ¿vale? Entonces, justo todos los ejemplos que daba Miguel, claro, porque es lo femenino y lo masculino, hablamos de diferentes cosas. Una mujer puede hacer todo lo masculino y un hombre puede hacer todo lo femenino. Estos valores, expectativas, actitudes, ¿no? Entonces, ¿se eliminaría? No lo sé, no. Yo creería que no. Y aparte, es importante nombrar todas estas violencias, contra quién se están haciendo estas violencias. Y aunque sí, el hombre también vive violencias, no es a la misma magnitud que la mujer y no es de la misma forma que lo vive la mujer, ni desde la misma parte emocional que lo vive la mujer, ni se expresa. O sea, esta violencia expresiva, esta violencia instrumental, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las conductas, los factores, los aprendizajes, qué tan intenso es esta violencia. Y
me iría a la violencia instrumental, cómo esta violencia, por ejemplo, las violaciones se han usado como algo instrumental para seguir manipulando y dominando a las mujeres, ¿no? Entonces, no se acabaría nada más por eliminar el género. Muchas gracias, Lorena, es muy concisa esa conclusión final en tu aportación. Gracias. Alejandra, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Se pondría fin a este problema o no? Pues mira, a ver, yo me voy a permitir no estar de acuerdo con Lorena o estar de acuerdo a medias, sí y no. Y voy a aprovechar también para puntualizar alguna cosita que ha comentado Miguel Ángel y bueno, y Lorena, ¿no? En la primera intervención. Sé que no es lo que toca, que vamos a recoger también conclusiones al final, pero bueno, creo que viene todo al hilo de la pregunta. La pregunta es, ¿podría desaparecer la violencia de género si desaparece el género? Y estamos todo el rato como dando por hecho que todos los asistentes de esta tarde partimos del mismo conocimiento o manejamos los mismos conceptos o tenemos el mismo consenso en cuanto a los conceptos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, si por género se entiende, justo como ha dicho Lorena, ¿no? La construcción social de los roles que se asignan a las personas en función del sexo con el que nacen, yo sí creo que aboliendo esa construcción social en torno a la que gira, la violencia contra las mujeres va a tender a desaparecer. Pero estoy de acuerdo con Lorena, por eso he dicho sí y no, con que la violencia en sí misma contra las mujeres, aunque vaya a tender a desaparecer, va a ser muy difícil alcanzar la erradicación total. O sea, es un objetivo y por eso justamente es el objetivo de la agenda. Hacia ello hay que avanzar, ¿no? Pero va a ser complicado y yo dudo que lo vea yo en vida, tristemente, pero por esa trampa, ¿no? Porque muchas veces he oído que la aspiración, ¿no? del feminismo y de la agenda es abolir el sexo. Y yo me pregunto cómo abolo yo el sexo en las células de mi hígado, ¿no? Por ejemplo, o en el hígado de Miguel Ángel o en el de... Porque el sexo, cuando hablamos de sexo, no estamos hablando de los genitales, estamos hablando de todo el cuerpo biológico de las personas. Entonces, a mí aquí me entra una angustia muy grande y tengo que ser honesta porque si profesionalmente yo el día de mañana me voy a dedicar a tratar personas y a tratar malestares físicos, ¿no? Físicos que tienen que ver con lo tangible y con lo que somos, está pasando un fenómeno muy grande que es como que el impedimento a poder hablar de sexo y generalizar, ¿no? Y decir, no, bueno, es que ahora vamos a hablar de género. Y género es lo que yo diga que soy. Muy bien, pero eso como roles, ¿no? Como, bueno, pues sí, puedes jugar a juegos de rol que existen y están bien, o no, depende, no sé si te gusta y tal, ¿vale? Pero estamos hablando de sexo, de realidades materiales que nos afectan a todos, a todas las personas del mundo. Entonces, la conceptualización de esa que tanto defendía Celia Amorós, ¿no? Y creo que es muy básica para poder entablar cualquier debate y cualquier legislación, todo en este momento se está pervirtiendo muchísimo, mucho, de manera interesada. Se habla del concepto mujer. El concepto mujer, a mí me duele oír cada vez que se habla de esto y que sea el centro del debate, el concepto mujer. ¿Por qué no se habla del concepto hombre? ¿No? ¿Y por qué no está en el mismo centro del debate? ¿Y por qué no está constantemente tirando con la misma virulencia unos y otros por adjudicarse el concepto y el ser, ¿no? O sentirse una cosa u otra? Es muy complicado. Entonces, tiene que ver también con lo que decía Miguel Ángel, con el machismo este de te felicito por ser mujer, ¿no? Ah, ¿cómo? ¿A qué viene? O sea,
si no te digo yo lo que he vivido cuando aún no tenía conciencia feminista, y cuando tienes conciencia feminista y tienes que avanzar y seguir viviendo en esta realidad que te ha tocado, la felicitación duele mucho. Duele muchísimo, porque da igual la sociedad en la que vivas, y en eso estoy de acuerdo con Lorena, porque no se va a expresar igualmente, ¿no? Los roles o lo esperado de las mujeres en uno y otro lugar del mundo, porque sí, se va a expresar con mayor o menor violencia, esa violencia hacia las mujeres por el hecho de ser un cuerpo sexuado de mujer, pues no entiendo esa felicitación. De la misma forma que tampoco entiendo, yo resido en España y tampoco he entendido esa definición que dio la ministra de Igualdad al ser interpelada por una ciudadana que le preguntaba qué era ser mujer. Y su respuesta fue que ser mujer es tener más probabilidad de sufrir violencia. Pues me niego a eso. Me niego a eso. Eso no, vamos, es que no está ni en la definición machista de la RAE, no, que bastantes críticas tiene ya la RAE, que por cierto, os recomiendo a todos a María Martín Barranco, que es muy incisiva en su crítica hacia eso, porque sí, porque cuando hablamos de sexo es eso, es esas ideas de hombres y de mujeres, pues en las que vivimos todas las sociedades y bueno, no sé, creo que me estoy pasando ya de tiempo, pero eso es, ¿va a desaparecer la violencia hacia las mujeres y desaparecer el género? Hombre, yo espero que sí, que tienda a eso, que sí. Lo que no va a desaparecer es el sexo, eso está claro. Y cómo vayamos evolucionando todos en ese proceso de aculturación feminista, si tendemos hacia la abolición, desde luego, va a disminuir mucho. Muchísimo, y podemos esperar un profundo futuro así mucho más transformado. Me callo. Muchas gracias, Alejandra, por tu aportación. Y bueno, por la hora vamos a ir concluyendo con una última cuestión, ¿no? Hemos tratado lo que significa ser feminista en la actualidad y hemos comentado un desafío para el género, que es la desaparición de la mujer como agente del feminismo y una de sus consecuencias, como es la violencia de género. Entonces, como última cuestión, para responder de manera general y brevemente en clave feminista, ¿qué otros desafíos pueden ser considerados importantes para el desarrollo del feminismo? Lorena, ¿qué opinas? Antes de responder esta pregunta, o vamos a hacer como comentarios, ¿podemos hacer ahora comentarios? ¿Sí? Sí. Okay. Quería comentar que hay una gran diferencia en el modelo de sexo y el modelo de género, porque luego esto se confunde mucho, en especial si no lo tenemos en claro. Entonces, no es que, o sea, el hombre, hablamos del modelo de sexo cuando nos basamos en todo lo biológico, ¿vale? Y hablamos del modelo del género, de todas estas actitudes, constructos sociales y culturales que nos dice cómo ser. O sea, yo nací mujer, cómo ser mujer, qué debo de cumplir para este tema de cuando nací como mujer, ¿no? Entonces, a esta pregunta, la violencia de género hay un reparto desigual de poder, donde el hombre siempre ha sido beneficiario de este poder y contra la mujer, ¿no? Entonces, este acceso y control de recursos desde muchas cosas siempre se le ha dado al hombre, ¿no? Creo que por ahí preguntaban acerca de todo mundo puede ejercer violencia, todo mundo puede ejercer agresiones, ¿no? Entonces, volvería al tema de sujeto y objeto. Normalmente, ¿quiénes son objetos y quiénes son tratados como sujetos? Y no tiene nada que ver con qué genitales nací. Tiene que ver con lo que se espera de mí, como desde esos genitales, ¿no? Entonces, a la pregunta de qué va a pasar con el feminismo y con toda la violencia de género en el futuro sería que cada uno se preguntara qué es ser mujer, desde dónde aprendí a ser mujer, desde dónde quiero cambiar esta deconstrucción patriarcal, desde dónde aprendí a ser hombre, cómo aprendí a ser hombre, qué me obliga el patriarcado a ser como hombre, qué me obliga el patriarcado a ser como mujer, cómo, como decíamos en México, ¿dónde rompes el pacto?
del patriarcado, ¿no? Todo esto aprendido que se mantiene como mujer y o como hombre, o etcétera, ¿no? Entonces sería esto como cuestionarse continuamente qué es ser mujer para ti, si eres mujer y te identificas como mujer, y qué es ser hombre para ti, y en dónde vas cojeando, por así decirlo. Ah, ok, no era la misma hace un mes, hace 5 años, la primera vez que me preguntaron qué es el feminismo, la primera vez que me pregunté lo que sea, ¿no? Y no voy a ser la misma en el futuro. Entonces sería constantemente a esta pregunta de qué va a pasar, pues depende de lo que tú quieras voltear a ver de ti mismo o misma para hacer estos cambios, qué alcanzas a ver y qué no quieres voltear a ver también. Porque claro, hablábamos de este acceso y control de recursos, ¿en dónde está cómodo el hombre? ¿O por qué el hombre se le dificulta tanto dejar todo este poder? Que bueno, eso ya es otra historia, ¿no? El poder, ¿no? ¿Quién lo reparte? Pues el patriarcado. El patriarcado siempre ha dicho quién es el que tiene más poder y quién no, ¿vale? Entonces, volveríamos a temas más, ya no creo que de género o de sexo, sino violencia, agresión, diferentes cosas. Sujeto, objeto, que podríamos hablar horas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco lo que quería aclarar y a lo que concluyo, ¿vale? Muchas gracias, Lorena. Laura, ¿qué otros desafíos pueden ser considerados importantes para el desarrollo del feminismo? Vale, gracias, Esther. Yo creo que es importante, esto lo ha venido haciendo el feminismo, pero creo que hay que concentrarse un poco más en esto, y es en la pedagogía. No es posible suscitar cambios en la sociedad, pretender cambios, si no educamos, no solo a las mujeres, sino a todos los actores de la sociedad. Porque no sirve de nada estar señalando, no sirve de nada la sanción social, si en el fondo no educamos, si no permitimos que se promuevan pedagogías feministas, es decir, explicar por qué es importante sentirse incómodo frente a ciertas situaciones. ¿Por qué debería incomodarme? Y no solamente incomodarme, ¿por qué debería actuar frente a ellos? Es decir, muchos hombres, la mayoría de hecho, critican mucho el movimiento feminista precisamente porque no lo entienden. Es decir, las formas que han visto manifestarse el feminismo son simplemente de sanción social, de señalamiento hacia el hombre, pero creo que no se ha dado una pedagogía, es decir, no del todo fuerte. Es verdad que en los colegios, en las universidades, en ciertos entornos académicos sí que educamos, es decir, sobre qué va el feminismo, por qué es importante, por qué debería interesarnos a todos, pero a nivel social hay que pensar, es decir, a nivel político, a nivel gubernamental, cómo educar, no solo a los hombres, sino en general a las mujeres mismas, de qué va el feminismo, por qué es importante, y verso en mi premisa inicial, en la incomodidad, por qué es importante incomodarme y por qué es importante actuar frente a esa incomodidad, que puede que me susciten situaciones de otros o que puede que suscite situaciones propias, experiencias propias. Gracias, Laura. Alejandra, ¿qué opinas al respecto? Estoy deseando arrancar, es que hay un chat aquí muy activo que, vamos, me está dando la vida. A ver, me encanta oír a Laura. Hay muchos momentos de la vida en la que quisiera tener como días de 48 horas. Tengo en mente hace mucho tiempo, podíamos plantear un especial que se titulara Lo que la consigna se llevó, ¿no? Porque hay días muy señalados, ¿no? Existe el 25 de noviembre, el 8 de marzo y tal. Y claro, al intentar encapsular todo ese conocimiento, ¿no? Que se va produciendo y que nosotras vamos sabiendo reconocer, ¿no? No solo a través de los discursos escritos, sino de la propia experiencia vital, es como tener un eureka cada 2 segundos, ¿no? Ah, era esto lo que me pasaba. Ah, claro, es que, ay, de pronto
he entendido por qué no tenía que sufrir por amor. Es que, claro, pero es inevitable y como parte de tu experiencia vital, pues va a ser así, ¿no? Entonces, esta síntesis de cosas que se convierten al final en cápsulas informativas a modo de consignas, son muy fáciles de malinterpretar, de tergiversar y tal. Y bueno, pues hemos sufrido ese fenómeno, ¿no? Que de pronto las feministas de hace 3 generaciones, como decía Miguel Ángel, ha pasado de ser un concepto súper impopular y básicamente ser una feminazi, ahora una TERF, ahora una lo que sea, ¿no? Y colgarle adjetivos misóginos a las mujeres que abogan por la defensa de los derechos al final de todas las mujeres, pues es bastante llamativo. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que lo personal es político. Y en tanto que estamos hablando de los derechos de las personas nacidas con el sexo mujeres, en este caso, que ocupa a la política feminista, pues, no sé, los embates de pronto se enrocan en tanto definiciones y cosas y tal, pero ¿no ves que la situación de las mujeres políticamente hablando a pie de calle mejore? ¿No? Yo no veo que mayoritariamente se pelee por los derechos laborales de las mujeres, por esas, no sé, por esas horas laborales que se hacen de más gratuitamente y pues no lo sé, se pierden muchas cosas. Entonces todo eso es lo que la consigna se llevó, he denominado a ese punto. ¿Qué otros desafíos? Pues en esta culturación feminista tenemos que aprender a integrar ese concepto de sororidad, ¿no? Finalmente la sororidad es un pacto político entre mujeres, que no vamos a pensar igual, porque es que somos personas. También es una visión muy misógina pensar que es que las mujeres son, ¿no? Las mujeres son, tararara, y la lista infinita de cosas que lo que tenemos que ser, y si no te sales del concepto de mujeridad, pierdes puntos de mujeridad. Pues no, es un pacto político con unos acuerdos mínimos para garantizarnos que vamos a seguir avanzando hacia pues, nuestra ciudadanía plena, hacia una libertad, hacia la abolición del género, como he dicho antes. ¿Y qué es abolir? Porque de pronto es que parece que somos todas Godzilla y nos queremos meter a los prostíbulos a destruirlo todo y a arrancar las cabezas a todo el mundo. Y, o sea, lo siento, pero es que tengo que bajarle el tono de seriedad, porque nos han demonizado tanto en los últimos tiempos que me parece llamativo y no es más que una reacción patriarcal, ¿no? Abolir finalmente, ¿qué es? Es lo que hacemos todos los días, desde el momento que tomamos conciencia feminista. Estamos todos los días obteniendo nuevos conocimientos y diciendo, vale, tengo que volver sobre mis pasos y pensar que aquello que yo aprendí en la infancia, aquello que yo defendí ayer, que aquello que quizá para mí ha sido beneficioso, pero no es algo que yo aspire a mantener, ¿no? Porque sigue al final legitimando ese poder, que no es como una barrita de poder de los videojuegos, ni no sé, de los Pokémon que van a evolucionar, no es ese poder, es el poder establecido del propio sistema que se va a beneficiar y lucrarse. Pues hay que desactivarlo, teniendo esta conciencia feminista, en ese proceso de desaprender cosas y reaprender cosas, ese proceso largo de desconstrucción. Y por aquí en el chat preguntaban, que quiero responder, perdona que ya no consumo más tiempo. ¿Tiene la misoginia algo que ver con el machismo? Apunta. Es cierto que la misoginia tiene sus orígenes en los grandes libros sagrados como la Biblia, el Corán, etcétera. Bueno, ¿tiene la misoginia algo que ver con el machismo? Y yo te contesto, la misoginia tiene que ver con todo. La misoginia tiene que ver con la homofobia, tiene que ver con la lesbofobia, tiene que ver con todo, porque culturalmente siempre se ha ridiculizado, como decía Miguel Ángel, todo aquello que podía tener rasgos que se consideraban femeninos, ¿no? Entonces, desde esa mirada, pues todo merece un desprecio y eso está basado en el odio institucionalizado que hay hacia las mujeres, más o menos evidente
hasta que lo hacemos evidente en el diario vivir, como he dicho antes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Pues en tanto que el feminismo ha dejado de ser algo extraño y ajeno a nuestras vidas, pues en tanto que vivimos en una sociedad global hoy en día, pues el desafío más grande es conceptualizar adecuadamente, y por eso la filosofía es tan necesaria y por eso hay que integrarla en todos los campos de nuestra vida, y por eso ha dejado de ser asignatura obligatoria en muchos planes de estudio. Así que esto, me callo ya. Muchas gracias, Alejandra. Me ha encantado esa apología a la filosofía. Bueno, me ha encantado todo, pero esa apología, por supuesto, también. Gracias. Miguel Ángel, tienes la palabra. Ah, algo, retomando un poco lo que dice usuario, chiste local, pero Miguel Ángel, el otro Miguel Ángel acá, dice que si el feminismo es algo a superar o tiene que ser algo a superar, yo pienso que sí, que en una sociedad ideal, por supuesto, tanto el machismo como el feminismo tendrían que superarse y tendríamos que no estar hablando de eso y decir que hemos alcanzado la igualdad. Creo que cuando podamos decir que no existe un feminismo, que no existe machismo y que simplemente todos somos iguales, eso sería lo ideal. Esperemos algún día verlo, alcanzarlo y lograrlo. También comentaban antes de como que cerrar, si el machismo, si todos somos machistas o si los hombres somos machistas. Creo que culturalmente todos lo somos, mujeres y hombres, traemos muchas cosas en el chip que eh, de forma sin pensarlo reaccionamos desde comentarios a veces como el que dice de que incluso mujeres llegan a decir, es que debe ser mujer porque conduce de esta manera o porque si un hombre tiene ciertas características o les gustan ciertas cosas, pues es que es maricón o X o Y excitaciones, o sea, creo que todos lo tenemos, pero comentaba aquí Erika también en el chat que uno es feminista cuando descubre estas cosas y cuando realmente quieres cambiar, ¿no? Al final del día el feminismo, al menos desde la perspectiva del hombre, creo que es cuando eres consciente, como lo decía al inicio, de que existe un patriarcado, de que existen conceptos, ideas que te basan a ti por ser de ciertas características, que esperan que una mujer sea de una manera y que un hombre sea de otra manera, que los oprimen o que nos presionan, porque a la mujer la oprimen y al hombre nos presionan a hacer de ciertas características, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un hombre, no sé, no le gusta el trabajo físico y estás en un lugar en donde te obligan a hacer trabajo físico porque eres hombre? ¿O qué pasa cuando una mujer, no sé, no le gustan los trabajos de oficina, no le gusta servir el café, pero lo obligan a servir el café porque tiene que servir café, porque es para lo que es buena o por algo que sabe? Entonces creo que cuando nosotros descubrimos esto y protestamos, ahí vienen los desafíos, cuando realmente reconocemos esas diferencias, las aceptamos y las denunciamos, no nos quedamos simplemente con el, ok, pasa y ya, sino protestamos, decimos, es que esto no está bien, es que esto es injusto, es que esto no es lo correcto, es que todos tenemos las mismas capacidades o todos tenemos diferentes capacidades y cada quien nos vamos a adecuar dependiendo de nuestro cuerpo, nuestros gustos, nuestras aficiones, etcétera. Creo que ahí es donde vamos a romper, ¿no? Y cuando vamos a alcanzar esta sociedad ideal. La educación, retomando lo que dice Laura, pues sí, o sea, la educación, tanto de los peques, empezarlos a meter en esas bolitas, ¿no? Afortunadamente, por ejemplo, yo cursé una escuela en donde yo competía con una chica, éramos siempre como que el punto de lanza de promedio, pero no era la competencia que a veces se da esta de lucha de sexos, ¿no? De quién es mejor o quién es peor, simplemente es el nivel académico, ¿no? En ese sentido, permitir que haya lugares en donde se esté premiando la competencia entre personas, entre iguales, entre pares, sin reconocer, es la mejor mujer de la generación, o es el mejor hombre de la generación, sino simplemente fue el mejor o la mejor de la generación y ya, cuando rompamos ese es mujer, es hombre y es el primero o es el mejor, creo que lo vamos a lograr. Y también educar a las mujeres, o sea, porque muchas veces, como lo comentó, hay mujeres que traen este chip, ¿no? Traen esta parte de culturalmente se nos inculca, se nos mete ciertas características y las repetimos, tanto hombres como mujeres, y creo que es la parte, ¿no? Lo que decía el 8M, ¿no? De empezar a decir, bueno, es que no, hay que visibilizar, hay que simplificar desde tu trinchera, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Filosofía en la Red, la parte es tratar de visibilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí que es donde estamos, tratar de dar lo que podemos. Y el humanizar, para mí esa es la clave, o sea, el humanizar, yo le digo, es vernos como personas. Al final del día, yo siento que eso es lo más importante desde mi perspectiva, sino vernos como personas, ver que Laura es una persona, ver que Miguel Ángel es otra persona, ver que todos somos personas y que todos tenemos ciertas acepciones, ciertos gustos, ciertas preferencias, y ahí vamos a buscar, porque todos somos tratados iguales, independientemente de lo que nos guste, de lo que nacemos o de los genitales que tengamos. Y para cerrar, comentaban algo aparte ahorita de lo que dijo Lore
sobre, bueno, el machismo y esto, bueno, esta pregunta tenía, no, fue Ale, perdón, tenía también una colita de lo de la religión. Curiosamente hay un libro muy interesante que se llama Dios nació mujer, en donde antes, al inicio, eso se ve sociológicamente y antropológicamente, se reconocía a la divinidad como una mujer. De hecho, el tener la concepción de vida y toda esta parte, religiosamente así nace el concepto de religión. La religión parte desde la mujer y desde rendirle culto a la mujer, pero ahí pasan cosas turbias, cosas raras, y el hombre que era fuerte en esa sociedad cavernícola y la mujer entonces que paría y se tenía que quedar y desbordar, pues se rompen esos estereotipos y es donde pasan estos conceptos culturales en donde el hombre es más fuerte, en donde el hombre tiene que proveer y en donde el hombre entonces gira, ¿no? Es interesante cuando lo analizas desde el punto de vista religioso, porque te das cuenta entonces que quizá desde origen la cosa no era tan turbia, o sea, quizá desde origen teníamos, éramos mejor como sociedad en ciertos sentidos, veíamos las cosas diferentes, pero simplemente pasan estas comodidades, esta zona de confort de hombres y mujeres en donde es mejor cuidar, es mejor proveer, yo me quito de esto, yo doy esto, y entonces se va desvirtuando la sociedad y obviamente entran las religiones como otras muchas cosas culturales y se empiezan a desvirtuar y empezamos a beber de que desde las religiones abrámicas, ¿no? Desde cómo Dios le da a Moisés las tablas, a Adán y Eva y bla, 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 en donde son estas visualizaciones de una cultura que propiamente adapta a esas situaciones que está viviendo y las convierte. No es que los libros sagrados tengan la culpa, no tomo tal, porque los libros sagrados al final ya son un reflejo de la sociedad, de la cultura en donde estaban, en donde se escribieron. Entonces, más que nada es la cultura que venimos arrastrando y el cómo quizá, si antes valorábamos la maternidad y la divinizábamos, pues quizá en algún momento, esperemos, lo podamos igualar y pues podamos volver a ello. Bueno, creo que sería todo. Muchas gracias, Miguel Ángel. A medida que ibais hablando sobre la educación, me he acordado de una de las frases que, bueno, yo también doy clases de filosofía para niños, organizo talleres de filosofía para niños y aquí en Colonia, en Alemania. Y hace un par de semanas hice un taller en relación a la igualdad de género y de perspectiva de género. Y en ese taller eran niños de entre 7 y 11 años. Y una de las niñas que asistía 9 años tenía, bueno, tiene, y dijo una frase que fue muy interesante. Bueno, se dijeron muchas cosas interesantes, pero esta en cuestión dijo, si la educación no nos educa, ¿cómo vamos a ser libres y humanos? Bueno, en mi caso, ¿cómo voy a ser humana? O sea, a mí me dejó, claro, bueno, pues eso. No supe qué responder, bueno, más o menos dije pues que ahí entonces es donde empieza la revolución, en intentar que la educación te eduque. Yo quería decir algo. Sí, Lorena, perdona. Me encanta esto que dicen de la educación, pero creo que voy a meter mi cucharón como de psicóloga. También es concientizar, hacer conciencia, porque puede ser que te lo expliquen, te lo digan 20,000 veces y me valga. Si no lo hago consciente en mí y en toda esta reflexión y trabajo personal, no me va a servir de nada esa educación. Tantas cosas gratis, videos, personas hablando y ahí, qué bien, pero que sea concientizar ese conocimiento y hacerlo parte de ese cambio de lo que vas buscando, de ese, ya no me voy a vivir como ese objeto, sino soy un sujeto y hago consciente. Justo, claro, todo lo que te educa va a hacer un movimiento en ti y desde ahí, hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Muchas gracias, Lorena, por esta última aportación. Y bueno, dada la hora, vamos a dar por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias, Laura, Lorena, Alejandra y Miguel Ángel, por vuestra participación en esta mesa redonda. Considero que ha sido un diálogo ameno y muy fructífero a lo que a mí respecta. También os doy las gracias a todos los que habéis asistido en directo con las preguntas y comentarios que habéis escrito en el chat, que se ha generado un diálogo también interesante. Y nada, elaboraré una síntesis que acompañará la publicación en Argefilo con todo lo que se ha ido comentando. Y además abriré un hilo con una selección de las preguntas que han surgido para que la red pueda participar más gente, si lo desea, con sus respuestas y para que hagamos más comunidad en torno a la filosofía, que yo también la entiendo necesaria.
Y si me permites, Esther, hacer el comercial de que Sí. queda grabado en tu canal de Argefilo, el live para si lo quieren volver a ver en YouTube. Y también en Ah, Instagram de Filosofía en la Red, para quienes, bueno, ahí tienen para elegir en cualquiera de las dos. También ahí va a quedar grabado el evento para que, pues igual, si llegan ahí como que están a medias y no saben cómo de qué hablamos o en qué concluimos, pues se vayan ahí y se avienten ahora sí que todo el programa y ok. entonces se vayan al hilo y vayan al post a debatir. Ok, perfecto. No sabía que se quedaba grabado, así que ya sé algo nuevo. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, para concluir ya, me quedo con la idea de que las nuevas reivindicaciones necesitan cambios globales de la sociedad, de la cultura, de las mentalidades, una concienciación de las organizaciones, de la propia educación, etcétera. Se trata de nuevas perspectivas en la lucha por la igualdad y quizás el feminismo se reduzca a las palabras de Dorothy Parker, que una vez dijo: mi idea es que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, seamos quienes seamos, debemos ser considerados como seres humanos. Y, por lo tanto, luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, como dijo Rosa Luxemburgo. Muchas gracias y sigamos dejándonos llevar por el viento de Logos a través de Argefilo. Un abrazo y gracias.